en ese sentido, en el sueño, lo que aparece en el sueño es justamente esa dimensión del decir del otro, como resto en nuestra propia vida. Claro. O sea, ahora, en el sueño, digamos, Freud lo dice, me parece importantísimo porque cuando habla él del sueño de la inyección de Irma, ¿sí? Ahí es cuando dice, aquí en o sea, una vez interpretado el sueño, se convierte en una realización de deseos, porque él le decía, ¿no? Como si se van a realizar los sueños, no se van a realizar. No, bueno, en el sueño se realiza el deseo. Ajá. O sea, el deseo, ¿qué es el deseo? Pues un anhelo. Cuando un paciente dice, no, es que yo no duermo bien, ¿no? Pues uno le preguntaría, ¿qué le ha pasado a su sueño? ¿Sí? Pero no a su sueño físico, sino a su anhelo, a sus anhelos más profundos, porque si algo nos viene a decir el sueño, es justamente cuál es ese deseo, cuáles son esos anhelos. O sea, el sueño finalmente viene siendo una interrogación para nuestra propia vida. Claro. O sea, el sueño te interroga y te dice, ahí está tu deseo. Bueno, o sea, ¿qué tan capaz eres o qué tanto deseo tienes de poder perseguir ese deseo, ¿no? Híjole, sí. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pesadillas, Freud dice, no todos los sueños son de deseo. Dice, están los sueños de angustia, los sueños traumáticos, ahí donde efectivamente lo que se va a jugar es algo del orden del displacer, como tú lo mismo lo estás poniendo ahí en tu pregunta, ¿no? Algo del orden del displacer y con displacer, pues Freud se refería a la angustia. O sea, la angustia en donde no esa elaboración, en donde el sueño intenta elaborar algo, digamos, algo que se rompió de la membrana simbólica y intenta elaborarlo y no logra elaborarlo. Y ese es el problema. Entonces, que es como si el sueño te pusiera en el mismo escenario, ¿no? Una y otra vez. O sea, intentando circunscribirlo, intentando decirte algo, pero no se logra precisamente por la angustia, ¿no? Claro, hijo, está buenísimo. Porque ¿quieres comentar? No. Es que creo que también es como empezar a resaltar esta parte de lo que implica cuando el sueño te cuestiona, o sea, te interroga acerca de tu propio deseo. Sí, o sea, qué tanto estamos en la disposición de hacernos cargo de eso, ¿no? Exacto. O sea, de apropiarnos de ese deseo que por alguna razón también no es tan fácil hacerse y cargo. por otro lado, también me preguntaba, de acuerdo a lo que decía Lalo, ¿por qué no lo recordamos? Bueno, la pregunta sería, ¿qué tan negados están los deseos que ni siquiera pueden surgir como un elemento de una sola palabra, ¿no? Claro. Como para decirte algo, ¿no? O sea, porque por supuesto que están allí, pero dices tú, no soñé nada. O sea, lo niegas, como una forma de decir, no quiero saber nada de mi propio deseo. Porque seguramente les ha pasado, ¿no? De hecho, otro día había un meme de eso, de cuando sueñas algo que es como, qué incómodo estuvo este sueño, que si lo llevaré a análisis o no sé. Porque está demasiado vergonzoso incluso, pues, ¿no? O sea, porque también es como, ¿qué de lo que te muestra y realmente vas a poder ser capaz de asumir como algo que está en ti, pues, ¿no? O sea, y me parece muy importante con lo que también decía Mau, porque pues es algo que nos apunta a una dimensión que va más allá del deber que nos impera, ¿no? Sí, claro. Bueno, así como, o sea, para no salirme del hilito, esto de que dices del meme, o sea, de lo diré o no lo diré, pero como el sentimiento, ¿no? La emoción de, o sea, qué tan vergonzoso puede ser para ti o qué emoción se le imprime a ese sueño, como decía sobre Alejandro Levano. decía sobre esto de soñar con el papá y de repente que lo asesinaban a taconazos, pero la emoción, el sentimiento que se le imprime al sueño, o sea, que es diferente como a la pesadilla. O sea, creo que esto es como muy importante, ¿no? También como
es el sentimiento que acompaña, la sensación que acompaña sí, claro, el afecto. a la imagen. Y que incluso te puede afecto. engañar, ¿no? O sea, puedes de que llevar un sueño muy lindo a análisis y resulta en otra cosa que dices, ay, güey, o sea, de verdad, o sea, como que esto estoy diciendo, o sea, como la impresión, o al contrario, ¿no? De que puede ser un sueño muy perturbador, pero le hayas otro sentido. Ahí es como interesante, ¿no? Como... Sí. Y que además se juega mucho la cuestión entre el contenido manifiesto y latente, ¿no? O sea, mucho quizás o poco, no sé, de eso que se soñó, a lo mejor realmente quién sabe qué fue, ¿no? Pero sí es cierto lo que dice Ale, ¿no? O sea, cuando lo hablas con alguien y encuentra otro sentido y te lo devuelve, es cuando empiezas como también a trabajarlo, ¿no? A elaborarlo. Porque yo creo que también es algo también muy importante de resaltar, que incluso diferencia a lo que ahorita comentaba Lalo, ¿no? O sea, pues los animales también sueñan, ¿no? Pues, así has visto, a los perritos que están así, ¿no? Sí. Pero no se preguntan. Ajá. No lo narran, no lo relatan y no se preguntan acerca de ese sueño, que es una gran diferencia, ¿no? Que nos hace a nosotros, pues, posicionarnos distintos ante ese sueño, pues, Claro. ¿no? Claro, la cuestión del sentido, ¿no? O sea, a lo mejor la cuestión del perrito que está así soñando que está corriendo tras la chuleta, ¿no? Pero si se despierta y quién sabe, ¿no? Ya sigue su vida cotidiana, ¿no? ¿Y quién sabe? Ahora, del sueño que platicó Mau, bueno, del sueño de su amiga, ¿no? Sí. Del sueño de su amiga. Su amiga piensa y quizá dice, ¿por qué me reí tanto si estaba matando a mi padre, ¿no? Digamos, se levantaba riendo y lo terrible a lo mejor para ella al despertarse habrá sido, cómo yo estoy pensando eso, etcétera, ¿no? Pero para buena fortuna de tu amiga, todos los personajes del sueño, dice Freud, son el soñante mismo. O sea, todos los personajes del sueño, dice Freud, son el querido yo. El revelador. ¿El querido yo? El querido yo. Entonces, por lo tanto, el sueño es un sueño que remite al soñante. Que va a tomar elementos de personas, ¿sí? De personas. Se puede tomar un elemento tuyo, un elemento, etcétera, lo condenso, ¿no? Y entonces ahí elaboro un sueño que me dice algo no de mi padre, Claro, sino de mí misma, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo digo mí, soñé a mi padre, en realidad ese mí me pertenece a mí, ¿no? Y entonces yo, pues Freud decían, no se trata de culpabilizarnos, sino de responsabilizarnos por el deseo. Sí, claro. Híjole, eso está muy padre porque luego también puede haber como esta idea, ¿no? Esta creencia de, pues que si soñaste con X persona es porque esa persona te extraña, ¿no? Ese sería el deseo. Sí, claro. O sea, al final es como, pues no, o sea, qué importante es empezar a visibilizar este reconocimiento de que pues esos personajes no son más que partes de ti, ¿no? Claro. O sea, partes de ese yo que están ahí actuando y a la hora de que se va relatando, pues se le empieza a dar como sentido a qué es lo que está actuándose ahí, ¿no? Y el afecto pues dirá mucho de lo que se actúa ahí, ¿no? También. O sea, toda persona que está al frente de nosotros, en realidad no está al frente. O sea, es decir, si yo estoy viendo, por ejemplo, estoy viendo a Adriana, en realidad Adriana no está fuera, o sea, yo la puedo visualizar así, pero en realidad Adriana está acá, en mi mente. O sea, y cuando yo digo, ay, soñé a Adriana, pues en realidad no. O sea, es algo, una interpretación, digamos, una representación que yo me hice, Claro. pero que pertenece a mi campo, que pertenece a mi vida, a mi historia, digamos, a las significaciones que están pasando, que han sucedido en mi vida, ¿no?